Hoy vamos a diseccionar un momento histórico que francamente es alucinante. Es decir, un instante súper preciso en el que desafiar toda lógica literalmente alteró el curso de un conflicto masivo. Nos situamos en la primavera de 1940. Imaginemos los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a explorar aquí no es la típica estrategia militar de manual contra la Alemania nazi. No, es la esencia misma de la convicción humana, cuando la adversidad es absoluta. Vamos a ver cómo se construye la resistencia cuando se tiene absolutamente todo en contra. El escenario era desgarrador. Europa estaba cayendo, y caía a una velocidad de vértigo. La guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg, lo estaba barriendo todo. Francia, que se suponía que era una potencia militar intocable, se estaba desmoronando. Ejércitos enteros colapsaban en cuestión de días. Había un ambiente de fatalidad, como si el fin ya estuviera escrito, ¿verdad? Parecía, y esto es literal, que solo era cuestión de tiempo que la oscuridad lo engullera todo. Hay que meterse de lleno en ese nivel de tensión, en esa amenaza constante, para entender la magnitud de lo que viene ahora. Y es que el colapso fue terrorífico. Fijémonos en la secuencia de los hechos. 1. Las fronteras se rompen y los países claudican, intentando salvar los muebles. 2. Las fuerzas aliadas, el supuesto escudo protector de Europa, se desintegran por completo. Y como resultado de esta ecuación del desastre total, llegamos al paso 3. Una única isla, Gran Bretaña. Se queda completamente sola, aislada frente al poder militar más destructivo que el mundo había visto jamás. El aislamiento era total y absoluto. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí está el meollo del asunto. En ese momento de máxima soledad, casi todos los analistas decían que solo había una salida razonable. La opción lógica, impulsada por pesos pesados de la política, como Lord Halifax, era presionar a tope para firmar la paz a través de Mussolini. La idea era, oye, vamos a negociar, aceptamos unas condiciones terribles, pero sobrevivimos. Pero claro, existía la otra vía, la opción poco ortodoxa, desafiar cualquier tipo de prudencia y resistir a cualquier precio, asumiendo un sacrificio sinceramente incalculable, una decisión monumental. Para entender lo bestia que fue esta elección, hay que ponerse en los zapatos de quien tomó las riendas. Cuando este nuevo liderazgo asumió el poder, en mayo de 1940, no heredó un país estable ni de broma. Heredó un desastre épico. El continente estaba literalmente en llamas. Las tropas aliadas estaban atrapadas en una retirada desesperada y caótica en las playas de Dunkerque, intentando volver a casa antes de ser masacradas. Y al otro lado del Canal de la Mancha, una invasión enemiga era inminente. Toda la lógica política gritaba: por favor, buscad un acuerdo diplomático para frenar esta sangría. Así que, mucha atención a este punto porque es crucial. Frente a toda esa lógica abrumadora de intentar apaciguar al enemigo, hubo una visión totalmente distinta. Una perspectiva que vio algo que los demás, cegados por el pánico, no querían ver. Y es que rendirse no iba a traer la paz. Aceptar las condiciones de un poder tan implacable no garantizaba sobrevivir. En realidad, solo equivalía a una derrota mucho mayor, simplemente retrasada en el tiempo. Pactar era vender el alma a plazos, esperando que un enemigo brutal mostrara de repente una piedad que, seamos sinceros, jamás había demostrado. Y entonces ocurre algo extraordinario. Al borde del abismo, la decisión fue resistir, incluso si eso significaba hacerlo en la más absoluta soledad. Y el mensaje a la nación no fue el típico discurso político para calmar los ánimos, no. No se prometió seguridad, no se prometieron victorias rápidas ni atajos milagrosos. Lo único que se prometió, en esas célebres palabras, fue sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y aquí está una de las paradojas más increíbles de la historia. Al hablar con esa crudeza, con esa honestidad tan brutal, ese mensaje de sacrificio absoluto, contra todo pronóstico, fue lo que generó esperanza, despertó el espíritu humano. Porque la resistencia, antes que en el campo de batalla, empezó en la mente. Empezó con las palabras. Aquellos primeros discursos hicieron una especie de milagro psicológico. Lograron coger un miedo que paralizaba a todo un país y transformarlo en una voluntad de hierro. Es alucinante ver cómo no solo se luchaba con tanques y aviones, se estaba librando una batalla colosal usando el lenguaje. Las palabras correctas, pronunciadas en el momento más oscuro imaginable, pueden ser literalmente el cemento que sostiene a imperios enteros a punto de caer por el precipicio. Pero claro, la retórica pronto tuvo que chocar contra la realidad física. El enemigo ya dominaba Europa y decidió atacar desde el cielo. Comenzó el Blitz. Llegaron los bombardeos incesantes, las ciudades ardiendo una noche tras otra bajo un fuego totalmente indiscriminado. Pensemos que Londres fue bombardeada durante 57 noches consecutivas. Miles de civiles atrapados entre los escombros, toda una nación bajo la amenaza diaria de ser aniquilada desde el aire. La presión para rendirse era física, era psicológica y era aplastante. Cada noche parecía traer consigo el fin del mundo.
Bueno, lo realmente interesante de esta situación, el verdadero punto de ruptura, no estaba solo en los cielos, también estaba de puertas para adentro. A menudo tenemos esta imagen mítica de una nación unida como una roca detrás de su líder, pero la realidad era muy distinta. A pesar de los bombardeos, el liderazgo no cedió. Y mucha atención a esto, porque muchos dentro de su propio gobierno, en su propio gabinete de guerra, no se fiaban de esta estrategia. Creían que resistir era un suicidio en toda regla. Pensaban que era cuestión de tiempo perderlo absolutamente todo, y que esa obstinación acabaría destruyendo la isla por completo. Y toda esta tensión nos lleva a una reflexión bastante profunda. Siempre solemos dar por hecho que la historia la escriben los vencedores, o los que tienen los ejércitos más grandes. Pero si lo analizamos bien, a veces la historia da un giro monumental no por la fuerza bruta, ni por el poder absoluto, sino por aquellos que dicen no, por los que se niegan en rotundo a aceptar lo que todo el mundo a su alrededor etiqueta como inevitable. Ese rechazo frontal, esa cabezonería frente a un destino impuesto, es una fuerza increíblemente potente que puede cambiar la trayectoria del mundo entero. Y eso es, ni más ni menos, lo que pasó. Partimos de un punto 1, una derrota anunciada. El fin era lo único que se vislumbraba en el horizonte. Sin embargo, pasamos al punto 2, la fase crítica, donde la resistencia, casi por milagro, aguanta. Gracias a la tremenda tenacidad de la Real Fuerza Aérea, las defensas se mantienen en pie, la moral no se quiebra del todo y esa sensación de colapso inminente empieza a perder fuerza. Y al resistir lo suficiente, llegamos al punto 3. Se abre una nueva posibilidad. El tablero cambia por completo. Lo que era un jaque mate asegurado se convierte en el principio de una oportunidad para darle la vuelta a todo. Claro, al observar esto ahora, décadas después, los expertos siguen debatiendo muchísimo sobre hasta qué punto un solo líder cambió de verdad el curso de un conflicto global. Obviamente hay 1000 factores logísticos y estratégicos, pero hay algo que es innegable, un hecho sobre el que pivota toda esta historia. Hubo un momento súper preciso en el que rendirse parecía ser la única decisión racional y lógica. Y alguien, echándose a la espalda todo el peso de la historia, en este caso Winston Churchill, decidió simplemente no hacerlo. Y por eso esta historia nos atrapa tanto hoy en día. Porque, si somos del todo honestos, no es solo una clase de estrategia militar o de cómo mover tropas en un mapa. Es algo mucho más profundo sobre la condición humana. Nos deja con una pregunta monumental para pensar. ¿Qué ocurre cuando todos los datos, todas las opiniones de los expertos y toda la maldita lógica dictan que lo único sensato es ceder y darse por vencido, pero la decisión inquebrantable es resistir? Pues a veces, como hemos visto a lo largo de este análisis, resulta que esa es precisamente la decisión que cambia el mundo.